El Evangelio es según San Juan. Dijo Jesús a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el mercenario, el que no es pastor, que no son suyas las ovejas, ve venir al lobo y desparrama las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y dispersa. El mercenario huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, así yo también conozco al Padre, y doy mi vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. Es menester que yo las traiga, y oigan mi voz, y se harán un solo rebaño y un solo pastor. Pueden sentarse. La epístola que toma la carta del apóstol San Pedro. Carísimos, Cristo ha padecido por nosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Él, cuando le maldecían, no maldecía; cuando le atormentaban, no amenazaba, sino entregaba al que le sentenciaba injustamente. Él pagó con su cuerpo nuestros pecados sobre el madero, para que muertos al pecado vivamos a la justicia. Y por sus llagas fuisteis sanados, porque andabais como ovejas descarriadas, mas ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El domingo de hoy, por el Evangelio y la epístola que nos toca, el segundo domingo de Pascua, es conocido como el Domingo del Buen Pastor. La Iglesia nos pone ante los ojos a nuestro Señor Jesucristo como el Buen Pastor, para que no perdamos el foco, el centro, el eje de nuestra redención. El buen pastor que da su vida por las ovejas. En la actual economía de la gracia, el Verbo de Dios se hizo hombre, se encarnó únicamente en vistas a la redención de la naturaleza humana caída. No se sabe con certeza si Dios se hubiera encarnado si Adán no hubiese cometido el pecado original. Hay discrepancia entre los teólogos, pero lo que se sabe de hecho es que se produjo en el tiempo el pecado original cometido por Adán y Eva, y que nuestro Señor Jesucristo se encarnó para redimirnos, para salvarnos, para santificarnos. Vino a hacer el papel del buen pastor, dar su vida por sus ovejas. Y aquí cabe la pregunta, dulce pregunta, que no la hacemos por ignorar la respuesta, sino que la hacemos solamente para escuchar una vez más lo inefable de la revelación. ¿Cómo vino al mundo ese buen pastor? Escuchemos al Papa Pío IX en su bula Ineffabilis Deus, que es la bula de proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Palabras del Papa Pío IX. El inefable Dios, cuya conducta es misericordia y verdad, cuya voluntad es omnipotencia y cuya sabiduría alcanza de límite a límite con fortaleza y dispone suavemente todas las cosas, habiendo previsto desde toda la eternidad la ruina lamentabilísima de todo el género humano que había de provenir de la transgresión de Adán, y habiendo decretado con plan misericordioso escondido desde toda la eternidad llevar a cabo la primera obra de su misericordia, con plan todavía más secreto por medio de la encarnación del Verbo, para que no pereciese el hombre impulsado a la culpa por la astucia de la diabólica maldad, y para lo que iba a caer en el primer Adán, fuese restaurado más felizmente en el segundo. Eligió y señaló desde el principio y antes de todos los tiempos una madre, para que su unigénito Hijo, hecho carne de ella, naciese en la dichosa plenitud de los tiempos.
No podemos dudar en decir que si nosotros tenemos un buen pastor, si tenemos el guía, el guardián de nuestras almas, nuestro Señor Jesucristo, fue dado, sí, por Dios Padre, pero por medio de la Santísima Virgen María, de forma tal que podemos decir que la Santísima Virgen fue asociada a su Hijo, Cristo Redentor, en la magna obra de la redención del género humano. Lo que hizo Eva, asociada a Adán para la ruina del género humano, fue reparado por María, asociada y dependiente absolutamente de Cristo, el nuevo Adán. María es nuestra Madre corredentora, en absoluta dependencia de su divino Hijo, pero es verdaderamente Madre corredentora, y lo es por doble aspecto. Por ser Madre de Cristo Redentor, lleva consigo el hecho de la maternidad espiritual. Nosotros conocemos la historia de nuestro Señor, que desde lo alto de la cruz dijo a San Juan, figurando todos nosotros los cristianos, he ahí a tu madre. Pero ahí no se produjo la maternidad de la Santísima Virgen María, sino que se promulgó tal maternidad espiritual hacia todos nosotros, porque la Virgen María comenzó a ser madre de los cristianos cuando ella dijo, fiat voluntas tua, y también cuando dijo, ecce Domini. Cuando ella aceptó, cuando ella dio el consentimiento para la encarnación del Verbo de Dios, ahí ya comenzó a ser madre de todo el género humano, porque la que es madre de la cabeza es madre del cuerpo, la que es madre de la cabeza es madre de los miembros, es madre del Cristo total. Además, por su compasión dolorosísima al pie de la cruz, íntimamente asociada por libre disposición de Dios al tremendo sacrificio de Cristo Redentor, la Virgen se hace nuestra corredentora. Un respetable mariólogo del siglo pasado dice, la corredención es una función maternal, es decir, es una actuación que corresponde y ejerce María por su condición de madre. Es corredentora por ser madre, es madre corredentora. Como ya vimos, el verbo de Dios solamente se hizo carne, solamente se unió a la naturaleza humana para redimirnos. La palabra redención viene de dos voces latinas, re-emo, que quiere decir volver a comprar. Aplicando esa terminología a la redención hecha por nuestro Señor Jesucristo, decimos que Él recuperó lo que se había perdido, salvó lo que había perecido, pagando el precio de la redención. Nos redimió, volvió a comprar, pagó por nosotros. ¿Y cuál es el precio de esa redención? Su preciosísima sangre. Y ahí conviene preguntar, ¿de dónde viene esa preciosísima sangre? ¿De cuál fuente emana? Pues del seno virginal de la Santísima Virgen María. No hubo hombre que tuviera tanta semejanza con su madre como nuestro Señor Jesucristo. No hubo, porque sabemos por la fe que en la generación natural de nuestro Señor Jesucristo solamente hubo un ser humano que trabajó unido con el Espíritu Santo, que es la Santísima Virgen María. Nuestro Señor, todo el cuerpo de nuestro Señor, toda la parte humana de nuestro Señor, viene del cuerpo de la Santísima Virgen María. Y ahí la crítica protestante y racionalista puede decir, pero la madre de un médico, por ser la madre del médico, no es responsable por las curas que hace el médico. O la madre de un arquitecto no tiene ninguna participación en la construcción que haga. O la madre de un policía no tiene participación en las leyes que hace regir. Pero no hubo madre como la Santísima Virgen María que recibiera en el instante de ser madre, que recibiera la revelación de quién iba a ser aquel hijo que llevara en su seno. La Santísima Virgen María no desconocía que el que había recibido en su seno era Hijo de Dios, el Mesías prometido,
el sucesor de David en el trono del reino de Dios. Ella sabía perfectísimamente que ese su hijo era el Redentor, el Salvador del mundo. Por lo tanto, al dar su consentimiento, hace partícipe ella misma, en dependencia, por supuesto, de su divino Hijo, pero hace partícipe ella misma en la obra de la redención. Y esa doctrina no es confirmada solamente por eminentes teólogos y sabios, sino que muchos sumos pontífices, muchos papas han afirmado con su supremo e infalible fallo de la autoridad de Maestro Universal del orbe católico que tiene. Para no abundar en demasiadamente todas las citas que se pueden dar, solamente 2 citas del Papa León XIII. Primera, la encíclica Supremi Apostolatus. Palabras de León XIII. La Virgen, exenta de la mancha original, escogida para ser Madre de Dios y asociada por lo mismo a la obra de la salvación del género humano, goza cerca de su Hijo de un favor y de un poder tan grande que nunca han podido ni podrán obtenerlo igual ni los hombres ni los ángeles. En otra ocasión, en la encíclica Iucunda Semper, el mismo León XIII dice: de pie, junto a la cruz de Jesús, estaba María, su madre, penetrada hacia nosotros de un amor inmenso, que la hacía ser madre de todos nosotros, ofreciendo ella misma su propio Hijo a la justicia de Dios, y agonizaba por la muerte de su Hijo, agonizaba en su alma, traspasado por una espada de dolor. La corredención mariana es, por lo tanto, una doctrina ciertísima en teología católica, porque los inmensos dolores de la Santísima Virgen María sobre la compasión al pie de la cruz tienen razón de un verdadero sacrificio, que es un sacrificio es innegable, que sufrió muchísimo también. Y si nosotros quisiéramos poner un valor a ese dolor, si quisiéramos calcular, por lo menos desde lejos, el tamaño del dolor de la Santísima Virgen María, tenemos que pensar en una cosa. El hecho 1000 veces comprobado de que el dolor, el sufrimiento, se mide por el amor que se tiene al que padece, al que sufre. Cuanto más se ama a alguien, tanto más se sufrirá por él. Y el amor de la Santísima Virgen María hacia su Hijo hizo exclamar a los santos teólogos y sabios de la Iglesia de que la Virgen, desde el primer instante de su Inmaculada Concepción, amó más a Dios que todos los santos y todos los ángeles juntos. Todos los ángeles y todos los santos juntos no aman más a Dios que la Santísima Virgen María. Y esa es la parte más importante del sermón. Les pido la atención. Aquí voy a dar una pequeña explicación de algo teológico, que muchas veces la teología es ardua, pero esa palabra que les voy a decir, además de la influencia intelectual, pero eso tiene que encender el corazón de nosotros. No me importa mucho si ustedes se olvidan de eso durante la semana, pero si durante esa misa, esas palabras que yo voy a decir penetran en sus corazones y ustedes rinden a la Virgen Santísima un culto, un amor grandísimo, ya doy el sermón con un gran fruto. La Virgen María es una creación aparte. La Virgen María hace parte de un orden totalmente elevado que pura criatura alguna puede alcanzar. Ni el mismo San José, después de la Virgen, el más grande santo. 3 órdenes de cosas puede participar el hombre. Puede participar más bien alguien que existe. Los 3 órdenes son el orden natural, el orden sobrenatural y el orden hipostático. El orden natural participa de todas las cosas que existen, piedras, plantas, ángeles. Todo lo que se mueve, todo lo que existe de hecho. Del orden sobrenatural, que es el orden de la gracia y de la gloria,
Participan solamente aquellos que fueron elevados por Dios desde el orden natural al orden sobrenatural, que son los ángeles y los hombres, que es donde vemos la comunicación de la vida divina por medio de la gracia santificante, y si hay una correspondencia adecuada a esa gracia santificante, se alcanza la gloria eterna. Ese es el orden sobrenatural. Pues la Virgen está por encima del orden sobrenatural, porque ella alcanza por divina disposición los límites del orden hipostático. ¿Qué es el orden hipostático? El orden hipostático es el orden donde la naturaleza divina, el Verbo de Dios, se une personalmente con la naturaleza humana en la persona divina del Verbo. Nuestro Señor Jesucristo, en cuanto hombre, en cuanto naturaleza humana, carecía de personalidad humana. Tiene una personalidad divina, de forma tal que podemos decir, aquella persona, aquel hombre es Dios. Ese es el orden hipostático, que está lejísimo de que algún hombre lo pueda alcanzar, pero la Virgen María dio de su propio ser la posibilidad de que se produjera el orden hipostático. Ella participa de ese orden, no está absolutamente adentro de él, porque eso haría de ella mujer y Dios, y eso es una herejía grandísima que no se puede afirmar, pero ella dio parte suya para que se produjera la redención, para que se produjera la encarnación. Por eso la Santísima Virgen María está por encima del orden de la gracia y de la gloria, y por eso su amor está por encima del amor de todos los santos y de todos los ángeles que están solamente en el orden de la gracia y de la gloria. Pueden ver que el amor de la Virgen alcanza un límite casi infinito. Ese fue el dolor de la Virgen. Eso fue lo que sufrió. Eso fue lo que le produjo un dolor que, como ella misma reveló en una revelación privada, sería capaz de matar en el instante a todos los hombres del mundo si se dividiera ese dolor a cada uno de los hombres que estaban en la tierra en aquel entonces. Ese fue el sacrificio de la Virgen. Entonces, agradecidos por semejante sacrificio, agradecidos por su corredención, vamos a pedir a nuestra Madre Corredentora que jamás permita que nosotros nos apartemos del redil del buen pastor, que no dudó en dar su propia vida para salvarnos de los colmillos del diabólico e infernal lobo. No dudó en poner su vida de manera tan dolorosa para salvar nuestras almas. Vamos a concluir con una frase de San Pablo. La primera epístola de los Corintios, versículo 23, capítulo 3. Ahí dice San Pablo: vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Y vamos a pedir permiso al apóstol San Pablo para agregarle algo de nuestra piedad mariana. Nosotros somos de Cristo, Cristo es de Dios y María es la Madre de Dios. Ave María Purísima. En el Padre, del Hijo y del